Imagina que estás en una conversación cualquiera, quizá en una cafetería o tal vez en una sala llena de gente, y sin darte cuenta, tus ojos se detienen en una persona que no está intentando llamar la atención, que no está hablando más alto que los demás ni exagerando sus gestos. Simplemente está ahí, presente, tranquila, diciendo menos que todos, y aún así, de alguna manera inexplicable, todo a su alrededor parece volverse más silencioso. Hay algo en su forma de hablar, o más bien, en su forma de no hablar, que atrae. No se trata de belleza, ni de carisma, ni de una gran historia personal. Es otra cosa. Es el tipo de presencia que nace de adentro, como si hubiera aprendido a usar las palabras no para adornarse, sino para revelar su esencia. En ese instante, tal vez sin quererlo, piensas, ¿por qué se siente tan diferente? ¿Qué tiene esta persona que los demás no? Y la respuesta aparece casi en susurro. Sus palabras. No la cantidad, sino la calidad, la intención, la calma desde donde nacen. Porque hay palabras que no se dicen con la boca, sino con el alma, y cuando salen desde ahí, atraen de una manera que no se puede fingir. Los estoicos lo sabían desde hace siglos. Entendían que lo que decimos no empieza en la lengua, sino en la mente, y mucho antes, en ese espacio más profundo donde uno se encuentra consigo mismo. Decían que las palabras son como huellas del estado interior, pequeñas ventanas por donde otros pueden asomarse y ver quién eres realmente. Por eso, cuando pronunciamos palabras nacidas de la serenidad, del dominio emocional, del respeto, de la gratitud o de la presencia plena, sucede algo curioso. No estamos intentando atraer a nadie, pero aún así lo hacemos. Es como si cada palabra cargara una frecuencia, una especie de imán invisible que conecta directamente con la naturaleza humana. Porque todos buscamos lo mismo: paz, coherencia, alguien que no reaccione desde el ego, alguien que habla porque tiene algo verdadero que decir y no porque necesita llenar el silencio. Y así, sin darte cuenta, descubres que existen 7 palabras capaces de cambiar completamente la forma en que otros te perciben, no porque sean mágicas, sino porque nacen del tipo de persona en la que te estás convirtiendo cuando las usas. 7 palabras que no buscan impresionar, sino expresar quién eres realmente. 7 palabras que, si aprendes a pronunciarlas desde el lugar correcto, no solo atraerán a quien tengas delante, sino que transformarán tu propia vida desde adentro hacia afuera. Porque la atracción auténtica no empieza en la boca, empieza en el alma. Imagina por un momento que cada palabra que pronuncias deja una huella invisible alrededor de ti, como si el aire pudiera registrar tu estado interior mucho antes de que termines una frase. Hay días en los que uno habla desde la prisa, desde el cansancio, o desde alguna emoción que aún no ha logrado domar. Y entonces las palabras salen torpes, duras, ásperas, como si pertenecieran más al impulso que a la conciencia. Pero también existen esos instantes casi sagrados en los que hablas desde un lugar más profundo, desde una calma que no necesita demostrarse y que se refleja en cada sonido que articulas. Es ahí donde nace el auténtico magnetismo, en ese espacio interno donde lo que dices es un eco directo de lo que eres. Los estoicos afirmaban que las palabras revelan el alma. Y quizá por eso la presencia de una persona serena tiene un peso distinto, un tipo de gravedad suave que atrae sin esfuerzo. No importa si no dice nada extraordinario, importa la energía que sostiene sus palabras. Es casi como si cada vez que abre la boca, su calma se expandiera hacia los demás, haciéndolos sentir que están frente a alguien que no necesita competir, presumir, ni llamar la atención para ser escuchado. Quien habla desde la serenidad transmite una confianza natural que ninguna estrategia superficial puede imitar. Y mientras más entiendes esto, más claro se vuelve que la fuerza no está en adornar el discurso, en intentar sonar interesante o en buscar silenciosamente la aprobación ajena. La fuerza está en reconocer que cada palabra es una flecha y tú decides hacia dónde apuntarla. Puede ser hacia la ira, hacia la inseguridad, hacia el ego o hacia la virtud.
Porque cuando hablas desde un núcleo firme y tranquilo, lo que dices deja de ser ruido y se convierte en señal. Dejas de perseguir la atención y empiezas a atraerla. No por lo que dices, sino por lo que tus palabras dicen de ti. Antes de que cualquier palabra exista, hay un instante casi imperceptible en el que todo permanece en silencio. Un silencio que no incomoda ni pesa, sino que actúa como una especie de cuna donde se forman los pensamientos antes de convertirse en sonido. Los estoicos entendieron algo que hoy parece haberse olvidado, que el verdadero poder de lo que decimos no nace cuando abrimos la boca, sino mucho antes, cuando somos capaces de quedarnos quietos y escuchar lo que ocurre dentro de nosotros. Es en ese pequeño espacio, ese respiro previo, donde se decide si nuestras palabras serán un puente o una herida. Hay una frase atribuida a ellos que lo resume con precisión quirúrgica. Habla solo si tus palabras son más poderosas que tu silencio. No es una invitación a callar para siempre, sino a comprender que el silencio no es vacío, es origen. Es el filtro que separa la reacción impulsiva de la respuesta consciente. Cuando uno se acostumbra a vivir en ruido constante, termina hablando como quien dispara sin mirar. Pero cuando uno aprende a habitar el silencio, incluso por unos segundos, cada palabra se convierte en una elección y no en un reflejo automático. Y es curioso cómo este tipo de silencio transforma la presencia. No es el silencio tenso de quien no sabe qué decir, ni el silencio orgulloso de quien pretende controlar la conversación. Es un silencio que nace de la libertad interior, un silencio que escucha más de lo que interpreta, que comprende antes de juzgar, que observa antes de responder. Un silencio que tiene peso propio, que hace que los demás bajen la voz sin que tú lo pidas. Porque el silencio controlado es una forma de poder, no para dominar al otro, sino para dominarte a ti mismo. Cuando hablas desde ese origen, desde ese centro quieto, tus palabras llegan limpias, libres de la necesidad de impresionar o defenderte. Son palabras que no empujan, que no buscan vencer, que simplemente expresan lo que es verdadero para ti. Y esa autenticidad, nacida del silencio, tiene una fuerza que ninguna elocuencia artificial puede igualar. Es entonces cuando descubres que el poder no está en hablar mucho, sino en saber cuándo tu silencio ya dijo lo esencial. Hay momentos en los que una emoción mal gestionada toma el control del cuerpo, antes de que la mente pueda darse cuenta. El pulso se acelera, la respiración se corta, la mandíbula se tensa, y entonces las palabras salen como un reflejo, rápidas, defensivas, cargadas de algo que después pesa. Todos hemos dicho frases que no representaban lo que realmente queríamos expresar, no porque fuéramos malas personas, sino porque hablamos desde un estado emocional que no superó. Y es ahí donde los estoicos levantan una luz roja. Nadie puede gobernar sus palabras si antes no gobierna su fuego interno. Lo fascinante es que las personas perciben ese fuego incluso cuando intentas ocultarlo. Un simple «estoy bien», dicho desde la rabia, suena distinto que dicho desde la calma. No importa lo que digas, importa desde dónde lo dices. Las emociones filtran el tono, la energía, la intención, y el otro siempre lo siente, aunque no pueda explicarlo. Por eso, cuando alguien habla desde la serenidad, el ambiente cambia. No porque esté forzando un tono relajado, sino porque su interior ya está en paz y su voz solo lo refleja. Esa calma se transmite como una invitación, como un espacio donde es seguro bajar la guardia. El sabio no es quien no siente, sino quien no se deja arrastrar. Se permite la emoción, pero no le entrega el timón. Respira antes de responder, observa antes de reaccionar. Crea una pequeña pausa entre el impulso y la palabra. Esa pausa es una frontera sagrada, un instante diminuto donde puedes elegir no repetir viejos patrones, donde puedes decidir ser dueño de tu voz en lugar de víctima de tu estado emocional. Y esa elección, una y otra vez, moldea tu carácter. Cuando comprendes esto, descubres que el magnetismo real no está en saber hablar bonito, sino en hablar limpio, sin el peso de la ira,
la ansiedad o la necesidad de tener razón. Porque las palabras que nacen de un corazón en calma no solo comunican ideas, comunican paz. Y la paz siempre atrae más que cualquier discurso cuidadosamente ensayado. Hay una verdad silenciosa que pocos admiten. Cada palabra que usamos para menospreciar a otro antes de tocar al destinatario atraviesa nuestro propio interior. Es como si la lengua se convirtiera en un arma de doble filo que siempre hiere primero a quien la empuña. Insultar, humillar, hablar desde la superioridad, todo eso revela más del hablante que del escuchado. Los estoicos lo sabían bien. La falta de respeto nunca nace de la fuerza, sino de la fragilidad. Quien necesita rebajar al otro está intentando elevarse desde un lugar donde no se siente suficiente. Y sin embargo, cuando alguien habla con respeto ocurre lo contrario. No es debilidad, no es sumisión, no es inocencia. Es una especie de fortaleza serena, la que no necesita demostrar nada porque ya está afirmada por dentro. Hablar con respeto no significa estar de acuerdo ni permitir abusos. Significa elegir la dignidad incluso cuando el ambiente invita al conflicto. Significa recordar que lo que dices se queda en el mundo, pero también se queda en ti. Cada palabra que eleva construye y cada palabra que destruye te carcome un poco más. Hay personas que al hablar elevan la conversación, incluso sin proponérselo. Su forma de dirigirse a los demás transmite una especie de cuidado, de presencia, de reconocimiento. No adulan, no exageran, no actúan. Simplemente ven al otro como un ser humano completo y esa mirada se traduce en cada palabra que pronuncian. Y es ahí donde aparece ese magnetismo tan difícil de fingir. Porque el respeto crea confianza, abre puertas, relaja tensiones, hace que los que te escuchan sientan que están frente a alguien que no amenaza su identidad, que no intenta imponerse, que no juega a vencer. Y donde hay confianza, la conexión nace sola. Cuando uno entiende que la palabra respetuoso es un acto de fuerza interior, cambia todo. Ya no hablas para vencer, hablas para comprender. Ya no respondes desde el ego, respondes desde la claridad. Y sin darte cuenta, tu presencia se vuelve más atractiva, no por lo que dices, sino por el modo en que haces sentir a los demás cuando te escuchan. Porque al final, el respeto no solo construye la relación con el otro, también construye la relación que tienes contigo mismo. A veces uno escucha a personas que hablan con una seguridad casi perfecta, pero algo en su voz no termina de encajar. Dice las palabras correctas, adoptan el tono adecuado, construyen frases impecables, y aún así hay una pequeña grieta, un leve temblor invisible que te hace sentir que lo que dice no proviene de un lugar real. Es como si sus palabras avanzaran solas, sin la compañía de sus actos. Y en cambio, hay otros que quizá hablan poco, que no buscan impresionar, que no adornan nada, pero cada frase suya tiene un peso que no se puede fabricar. La diferencia está en que sus palabras están respaldadas por la forma en que viven. Los estoicos repetían una y otra vez que hablar sin vivir lo que dices es como intentar encender una lámpara sin aceite. Puede brillar un instante, pero se apagará enseguida. La presencia plena no es un concepto abstracto, es la coherencia que se siente cuando tu mente, tu voz y tus acciones apuntan en la misma dirección. Cuando alguien vive en esa coherencia, no necesita convencer a nadie. La energía habla primero, las palabras solo confirman lo que ya se percibe. Es una especie de magnetismo tranquilo, ese que aparece cuando no estás actuando, sino siendo. Y es curioso cómo la autenticidad atrae más que cualquier discurso calculado. Cuando hablas desde un lugar verdadero, aunque tus palabras sean simples, las personas las reciben como si llevaran escondida una luz que ilumina sus propias dudas. Atraer no tiene que ver con decir lo que otros quieren oír. Eso solo crea una conexión frágil, superficial, que se rompe a la primera inconsistencia. Atraer, en el sentido más estoico, es decir lo que otros necesitan escuchar, porque lo dices desde un lugar donde tú también lo practicas, lo vives, lo experimentas. En ese punto, ya no se trata de persuadir, ni de parecer interesante, ni de encajar. Se trata de estar presente,
de hablar desde un cuerpo que no huye y desde una mente que no finge, de convertirte en un espacio donde las palabras no son promesas vacías, sino reflejos de lo que eres cuando nadie te mira. Esa coherencia, esa presencia completa, genera una fuerza que no necesita gritar, porque se siente sin esfuerzo. Y cuando tu vida sostiene lo que dices, la atracción deja de ser una técnica y se vuelve una consecuencia natural de tu manera de existir. Hay una palabra que a veces pronunciamos por costumbre, casi sin pensar, pero que cuando nace de verdad del corazón, tiene un poder que ninguna otra puede igualar. Gracias. No parece gran cosa, es breve, cotidiana, casi humilde, pero precisamente en esa humildad reside su fuerza. Porque decir gracias desde un lugar sincero es reconocer que no estamos solos, que lo que recibimos no nos pertenece por derecho, que la vida nos está entregando algo, un gesto, un apoyo, un momento, incluso una lección, que podríamos no haber recibido. Y ese reconocimiento desarma al ego de una manera silenciosa, pero profunda. La gratitud auténtica tiene un efecto curioso. Suaviza el carácter, te vuelve menos exigente con el mundo, menos rígido con tus expectativas, menos obsesionado con lo que falta. Cuando te acostumbras a mirar lo que ya está, lo que ya tienes, lo que ya te acompaña, tu lenguaje cambia. Ya no hablas desde la carencia, sino desde la abundancia. Y esa abundancia no se trata de posesiones ni logros, sino de una actitud, una forma de estar en el mundo donde entiendes que nada es completamente tuyo, excepto el tiempo que decides cómo vivir. Los estoicos veían la gratitud como una forma de libertad. Agradecer no obliga, no somete, no endeuda. Al contrario, libera. Porque cuando agradeces de verdad, ya no estás luchando contra lo que falta, ya no estás peleando por lo que crees merecer, ya no estás comparándote con otros. Estás simplemente reconociendo la realidad con una mirada más amplia y más amable. La gratitud te coloca en un lugar donde el ego pierde terreno, donde la humildad ilumina y donde las palabras se vuelven más suaves, más honestas, más humanas. Y es por eso que la gratitud atrae, no porque sea un truco, no porque haga ver a uno más amable o más espiritual, sino porque genera una vibración distinta. Cuando dices gracias desde la profundidad, tu presencia cambia. Las personas sienten esa energía, esa especie de calma que solo aparece cuando alguien ha dejado de pelear con la vida y ha empezado a reconocerla. Y sin esfuerzo, sin estrategias, sin máscaras, descubres que ese simple acto, agradecer, te vuelve magnético de una forma que ninguna técnica social puede imitar. A veces, cuando alguien se quiebra frente a nosotros, cuando su voz tiembla, cuando su rabia se derrama o su tristeza se escapa sin permiso, lo único que realmente necesita escuchar no es un consejo brillante ni una solución perfecta, sino una palabra sencilla que rara vez usamos con conciencia. Entiendo. No para justificar, no para estar de acuerdo, no para asumir culpas ajenas, sino para reconocer algo profundamente humano, que el otro también siente, también duda, también carga sus propias batallas invisibles. Los estoicos jamás confundieron la empatía con la debilidad. Para ellos, entender al otro era un acto de fortaleza interior, porque implica no reaccionar desde el ego. Implica no tomarse nada como un ataque personal, no responder desde la defensiva automática, no caer en la tentación de ganar la conversación como si fuera una competencia. Cuando dices entiendo, desde un lugar auténtico, no estás cediendo terreno, estás sosteniendo el espacio para que la otra persona pueda mostrarse sin miedo. Estás retirando tus armas internas y permitiendo que la conversación se vuelva un puente, no una barricada. Y lo más poderoso es que comprender no te obliga a modificar tus límites ni tus valores, solo te ayuda a ver el mundo desde un ángulo que no es el tuyo. Te da una especie de visión más amplia, más madura, donde descubres que la mayoría de los conflictos no nacen de maldad, sino de dolor. No nacen de intención, sino de interpretaciones. No nacen del otro, sino de la fricción entre dos historias distintas. Quien comprende domina,
no porque controle al otro, sino porque se controla a sí mismo. Porque no se pierde en reacciones impulsivas, porque no deja que su paz dependa de cómo hablen o actúen los demás. Esa calma proyecta una presencia magnética. Cuando hablas desde la empatía, no amenazas, no hierves, no impones. Haces sentir al otro visto, escuchado, reconocido. Y ese reconocimiento tiene un efecto sorprendente. Abre corazones que antes estaban cerrados, ablanda tensiones que parecían irreparables. Crea un espacio donde la conversación deja de ser un campo de guerra y se convierte en un encuentro real. Comprender no siempre cambia al otro, pero siempre te cambia a ti. Y en ese cambio, inevitablemente tu presencia se vuelve más luminosa, más humana, más difícil de olvidar. Porque al final, pocas cosas atraen tanto como la sensación de estar frente a alguien que realmente ve más allá de las palabras. Hay momentos en los que uno se siente pequeño, desbordado, atrapado por pensamientos que pesan más de lo que deberían. En esos instantes, la mente suele buscar refugiarse en excusas o en historias que nos ponen en el papel de víctimas. Pero los estoicos tenían una palabra que actuaba como un golpe suave en la mesa, un recordatorio de que incluso cuando todo parece fuera de control, hay algo que siempre podemos recuperar. Puedo. No como un grito de arrogancia, ni como una afirmación vacía de autoayuda, sino como un reconocimiento íntimo de que, aunque no podamos gobernar el mundo, sí podemos gobernarnos a nosotros mismos. Decir puedo es recuperar la responsabilidad sobre lo único que realmente nos pertenece, nuestras decisiones. Puedo calmarme, aunque la situación sea difícil. Puedo respirar antes de reaccionar, aunque la provocación esté ahí. Puedo aprender, incluso cuando fallo. Puedo volver a empezar, incluso cuando una parte de mí quisiera rendirse. Esa palabra no niega las dificultades, no borra el dolor ni simplifica la vida. Lo que hace es recordarte que dentro de ti hay un espacio que nadie puede invadir, un pequeño territorio de libertad donde siempre tienes margen de acción. Los estoicos no buscaban que el ser humano fuera invulnerable, buscaban que fuera consciente. Y la conciencia viene de reconocer que la fuerza no surge de imponer ni de controlar, sino de elegir. La serenidad, esa calma que tanto atrae a los demás, nace precisamente de quien ya no se siente a merced de sus impulsos o de las circunstancias. Esa calma tiene una presencia distinta, una especie de solidez silenciosa que los demás perciben sin que tengas que explicarla. Porque cuando dices puedo desde la serenidad, no estás proclamando que todo saldrá bien, sino que pase lo que pase, tú sabrás cómo sostenerte. La gente se siente atraída por quienes tienen esa quietud interna, no porque parezcan perfectos, sino porque transmiten una seguridad que no se basa en la apariencia, sino en la responsabilidad. Un poder que no necesita imponer respeto porque lo irradia naturalmente. Y es que afirmar tu poder interno no te convierte en alguien más fuerte que los demás, sino en alguien más fuerte que sus propios temores. Cuando entiendes eso, tu presencia deja de depender de lo que obtienes del mundo y comienza a basarse en lo que eres capaz de construir dentro de ti. Y esa construcción, una y otra vez, empieza con una palabra que parece pequeña, pero que sostiene universos enteros. Puedo. Hay heridas que no sangran, pero siguen ahí, escondidas bajo capas de orgullo, de silencio, de excusas. Heridas que uno lleva como si fueran parte de su identidad, como si aferrarse a ellas fuera una forma de no olvidar lo que pasó, aunque en realidad lo único que no olvidamos es el peso que cargamos. Y llega un día en el que descubres que ese peso ya no proviene de lo que te hicieron, sino de lo que sigues sosteniendo. Ahí es donde aparece una palabra que libera más de lo que muchos imaginan: perdono. Perdonar no es justificar, no es minimizar, no es permitir que te lastimen otra vez. Es un acto profundamente personal, casi íntimo, donde decides dejar de arrastrar cadenas que ya cumplieron su función. Los estoicos entendían que el rencor es una forma de esclavitud voluntaria, una prisión en la que el guardián y el prisionero son la misma persona. Mantener la herida abierta es seguir dándole poder a algo que ya ocurrió
y que por mucho que lo revises una y otra vez, no va a cambiar. Pero cuando dices perdono desde un lugar de conciencia, algo dentro de ti se afloja. El cuerpo respira distinto. La mente deja de repetir la misma historia en bucle. El corazón, que antes estaba rígido, empieza a moverse con más suavidad. Y curiosamente, no es el otro quien recibe el alivio más grande, sino tú. Porque el perdón no se trata de liberar a quien te dañó. Se trata de liberarte a ti de seguir cargando con él. Esa libertad emocional tiene un efecto magnético difícil de explicar. La persona que perdona deja de reaccionar desde la amargura, deja de hablar desde la herida, deja de moverse con la sombra del pasado respirándole en la nuca. Su presencia cambia, se vuelve más ligera, más abierta, más viva. Y esa ligereza atrae no porque busque hacerlo, sino porque es imposible no sentirse bien cerca de alguien que ya no está peleando con fantasmas. El perdón, en el fondo, es un acto de poder interno, no el poder de dominar a otros, sino el de romper cadenas invisibles, el de mirarte por dentro y decirte a ti mismo, no voy a permitir que este peso siga decidiendo por mí. Y cuando das ese paso, cuando te deshaces de lo que te detenía, descubres que parte de tu fuerza estaba siempre ahí, escondida detrás del rencor. Recuperarla es una forma de volver a ti mismo. Y volver a ti mismo inevitablemente te vuelve magnético, porque pocas cosas atraen tanto como alguien que ya no vive atrapado en su propia historia, sino abierto a escribir una nueva. Hay momentos en la vida en los que la paz no llega al agregar algo nuevo, sino al soltar lo viejo. A veces, lo que te impide avanzar no es la ausencia de oportunidades, sino la presencia de cargas que sigues arrastrando por inercia. Creciste, evolucionaste, cambiaste, pero sigues cargando hábitos, relaciones, objetivos o identidades que ya no encajan con la persona que estás intentando ser. Y llega un día, siempre llega, en el que entiendes que la libertad no se consigue siendo amable con todo, sino siendo implacable con lo que ya no te sirve. No es crueldad, es claridad. No es egoísmo, es autoprotección. No es huida, es evolución. Los estoicos enseñaban que nada es más destructivo que vivir atado a algo que ya cumplió su ciclo. Cuando mantienes en tu vida aquello que ya murió, te conviertes en guardián de un cementerio invisible, y la vida empieza a oler a estancamiento. Ser implacable no significa reaccionar con dureza, sino decidir con honestidad. Preguntarte sin miedo, ¿esto aporta o resta? ¿Me da paz o me drena? ¿Me acerca a mi mejor versión o me encierra en mi versión antigua? Y cuando la respuesta sea clara, actuar sin excusas, sin negociaciones, sin volver a mirar atrás buscando señales que no existen. Porque el precio de no soltar es siempre mayor que el dolor de dejar ir. Cuando liberamos lo que pesa, lo ligero llega solito. Cuando dejamos espacio, lo nuevo encuentra su lugar. Cuando dejamos de insistir, lo que realmente es para nosotros se queda sin que lo forcemos. La vida se vuelve más simple, más limpia, más tuya, cuando te atreves a cortar lo que ya no te sostiene. Hay decisiones que nunca tomaste, pero que igual gobiernan tu vida. Lugares donde te quedaste porque te acostumbraste, no porque te hicieron crecer. Personas que mantuviste cerca porque te daba miedo el vacío, no porque te aportaran luz. Hábitos que repetiste por inercia, como si fueran parte de tu identidad, cuando en realidad solo eran parte de tu pasado. La costumbre tiene un poder silencioso. Te convence de que lo conocido es lo correcto, de que lo familiar es lo que mereces, de que cambiar es peligroso. Y poco a poco te adormece, te acomoda, te encierra, hasta que un día confundes rutina con propósito y te resignas creyendo que esto es lo que la vida tenía escrito para ti. Pero no,
No es destino, no es señal, no es lo que te tocó, es simplemente costumbre. Los estoicos enseñaban que nada esclaviza más que moverse sin conciencia, que un camino elegido por miedo es peor que uno difícil pero auténtico, porque la costumbre te mantiene vivo, sí, pero no te mantiene despierto. Te hace repetir, no avanzar. Te hace aceptar, no cuestionar. Te hace sobrevivir, no vivir. La pregunta es simple, pero poderosa. ¿Estás aquí porque quieres o porque siempre has estado aquí? Romper con la costumbre no siempre duele, pero siempre libera. Te da permiso para rediseñar tu vida, para elegir de nuevo, para dejar atrás lo que te mantenía detenido. Y en ese acto, pequeño pero valiente, empiezas a entender que tu destino no está escrito. Lo escribes tú cada vez que te atreves a cambiar algo que ya no honra tu crecimiento. Elige desde la conciencia, decide desde la intención, crea desde la verdad. Ahí, y solo ahí, empieza tu verdadero camino. La motivación es un impulso, una chispa que prende y se apaga. Llega cuando todo está alineado, buen ánimo, buen día, buena energía. Pero los estoicos nunca confiaron en algo tan inestable. Ellos sabían que quien depende de la motivación vive atrapado en ciclos de fuerza y caída, avance y retroceso, fuego y ceniza. Por eso enseñaban algo mucho más poderoso: la dirección. La motivación te hace empezar, la dirección te hace continuar. Motivarte es sentir, dirigirte es decidir. Cuando tienes dirección, no necesitas estar inspirado para avanzar. No necesitas que todo salga perfecto. No dependes del ánimo, ni de las ganas, ni del clima emocional del día. Caminas porque sabes hacia dónde vas. Trabajas porque has elegido un propósito. Actúas porque entendiste que cada acción, por pequeña que sea, te acerca un paso más a la vida que quieres. La dirección te protege del caos interno. Te ahorra la lucha diaria de preguntarte si te apetece hacerlo. Te evita negociar contigo mismo cada mañana. Te da un norte cuando tu mente quiere rendirse. Y lo más importante, la dirección elimina la duda. Cuando sabes quién eres y qué estás construyendo, el cansancio se vuelve parte del camino, no un enemigo. La disciplina deja de ser tortura y se convierte en identidad. Y cada día, incluso los difíciles, incluso los silenciosos, incluso los aburridos, suma. Porque un camino claro siempre avanza. Porque un propósito firme siempre guía. Porque quien tiene dirección no se detiene. Así se mueve un estoico, sin prisa, sin ruido, sin depender del fuego emocional. Se mueve porque eligió un destino interior y decidió honrarlo. La palabra aquí es simple, pero contiene un poder que casi nadie utiliza. Vivimos distraídos, saltando mentalmente entre lo que pasó y lo que podría pasar. Y esa desconexión nos roba el magnetismo más natural que existe: la presencia auténtica. Estar presente no es solo mirar a alguien mientras habla, es estar, de verdad, sin pensamientos paralelos, sin batallas internas, sin máscaras. La presencia se siente. Es una energía silenciosa que dice: estoy contigo, estoy ahora, estoy aquí. Y cuando alguien se encuentra con una persona realmente presente, ocurre algo casi eléctrico. Baja las defensas, respira más profundo, se siente visto, no por lo que aparenta, sino por lo que es. Esa sensación es tan rara hoy que quien la ofrece se vuelve magnético sin esfuerzo. Los estoicos entendían que el presente es el único punto donde la vida realmente sucede. El pasado es memoria, el futuro es imaginación, solo el aquí es real. Por eso su sabiduría no era evasión,
Era anclaje. Era regresar una y otra vez al momento que tienes delante. La presencia no necesita palabras para atraer, no necesita estrategias, no necesita adornos. Es la esencia más pura del magnetismo humano. Una mente quieta, un corazón abierto y una atención que no huye. Porque cuando estás totalmente aquí, tu energía habla más fuerte que tu voz. Y esa energía es imposible de ignorar. La verdad es que atraer nunca ha sido un acto de conquista, sino de coherencia. No se trata de aprender trucos, ni de memorizar frases que suenen interesantes, ni de buscar impresionar a nadie. Se trata de algo mucho más silencioso, más íntimo, más real: ser. Porque cuando eres, dejas de persuadir. Cuando eres, dejas de correr. Cuando eres, simplemente te conviertes en un punto de gravedad natural para las personas correctas. Las 7 palabras de este episodio no son llaves mágicas ni fórmulas secretas. Son prácticas espirituales. Son recordatorios. Son espejos que te muestran que el magnetismo verdadero nace cuando tu mundo interior encuentra paz, cuando tus emociones dejan de gobernarte y empiezas a gobernarte tú, cuando tu voz se convierte en extensión de tu calma y no de tu caos. Y es curioso, cuando alineas lo que piensas con lo que dices y lo que haces, algo en ti cambia. Tu energía deja de empujar y empieza a atraer. Tu presencia deja de dispersarse y se vuelve sólida. Tus palabras dejan de ser ruido y se convierten en anclas, en guía, en refugio. Atraer no es manipular, es vivir desde la autenticidad. Atraer no es impresionar, es estar despierto. Atraer no es controlar, es comprender. Porque la verdadera fuerza de un ser humano no está en lo que obtiene, sino en lo que irradia. Y cuando logras que tus palabras coincidan con tu corazón, cuando permites que tu silencio hable antes que tu voz, cuando cada una de tus acciones nace de un alma tranquila, entonces descubres que no necesitas perseguir nada, porque la vida empieza a acercarse por sí sola. Y ahí, en ese punto de quietud interna, donde nada se fuerza y todo fluye, te das cuenta de algo esencial. Tú eres la fuente del magnetismo que estabas buscando afuera.